Bienvenido a su programa Entonces ¿Qué? Semana a semana le voy a agradecer muchísimo, como siempre, el favor de su atención ahí en la comodidad de su hogar. Y ya ve que venimos hablando de temas sobre la sexualidad y vamos a abrir un paréntesis porque si ustedes recuerdan, al final de cada programa los invito a reflexionar, a fomentar, incrementar, utilizar nuestra escala de valores. Y precisamente vamos a hablar de un tema que está muy puntual en estos días. Precisamente la semana pasada en la ciudad de Monterrey ocurrió un incidente de muchísima trascendencia que nos hace tener que reflexionar, pensar, es decir, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Y qué vamos a hacer? Porque nos está envolviendo esta situación, como dije, de muchísima trascendencia, y vamos a ver precisamente este punto que está, pues de alguna manera, en estos días. Y bueno, para ello me encargué de invitar a un buen amigo y un experto, amigo de todos nosotros y ustedes, es el doctor Manuel Salazar Enríquez. Doctor. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias, un saludo. Claro que sí. Y gracias por la oportunidad de compartir estos temas en nuestra querida universidad. Desde luego, vamos a abrir este paréntesis de los temas de sexualidad, doctor, porque creo que nuestra función no es el tema en sí o únicamente el tema, sino cómo abordar estos temas frente a los padres, que tenemos un compromiso muy fuerte y nos está rebasando lo que está ocurriendo en la sociedad con estos resultados que son funestos, graves, de impacto, ¿verdad, doctor? ¿Cómo ve este incidente? Sí, bueno, mire, yo creo que cuando el foquito de los coches prende, pues mínimo hay que levantar el cofre. Desde luego. Hay que checar porque algo puede estar pasando, desde una cuestión muy simple hasta una cuestión grave. Cierto es que estos acontecimientos de los días pasados, de alguna forma simbraron las conciencias de todos los mexicanos, pero creo que más de los padres de familia. Desde luego. Vino a ser una sacudida, un simbolismo, un foco rojo que prendió con una gran contundencia para mandarnos un mensaje a los padres de familia, a los maestros, a los educadores, a las personas que trabajamos las áreas de la salud, salud mental, etcétera. Estos acontecimientos lamentables y consternantes de los días pasados, finalmente es el síntoma, licenciado, de una sociedad enferma. Desde luego. Una sociedad enferma de diversos padecimientos, una enfermedad, una sociedad que tiene como muchos padecimientos crónicos, agudos, y que terminan creando una situación que nos empieza a rebasar y requiere ayuda urgente. Estos acontecimientos, como el que tuvimos la mala fortuna de vivir en la ciudad de Monterrey, no son ajenos al mundo. Es decir, estos acontecimientos ocurren de manera muy frecuente en otras partes del mundo. En Estados Unidos, creo que hemos visto muy recientemente ese tipo de crímenes cometidos por adolescentes, a veces casi niños. Nos lleva a la reflexión, por ejemplo, en el país vecino, de la disponibilidad que se tiene de tener armas, lo cual se discute mucho, y bueno, en próximos días tendremos esta parte que yo le llamo el tractor amarillo en los Estados Unidos, que es esta transición de gobierno donde pareciera ser que la retórica del presidente está generando, pues bueno, discursos de odio, y cuando las sociedades son vulnerables, cuando las sociedades son caldo de cultivo, pues a veces ese tipo de discursos pueden generar. Entonces en Estados Unidos hemos visto, y en Inglaterra muy frecuentemente, este tipo de crímenes, pero ahora nos pasa a nosotros. Cuando nosotros vemos la destrucción, la muerte, el agravio en el otro, pues es diferente, es como si estuviéramos viendo una película de algo que, pues les pasa a los de Estados Unidos, pasa en Japón, pasó en China, pero ahora pasa a kilómetros de nosotros. Y entonces ocurre que esto nos lleva a una reflexión muy puntual. No tendríamos que buscar culpables,
tendríamos que buscar responsables. Desde Y la luego. responsabilidad en esto es un momento ideal para que los mexicanos empecemos a reflexionar qué estamos haciendo con nuestros niños, qué estamos haciendo con nuestros hijos, qué estamos haciendo como padres, como maestros, como educadores, como gobiernos. Esto habla entonces, doctor, que que es una situación multifactorial lo que intervino para que esto esté ocurriendo. Definitivamente, podríamos entender nosotros que los problemas de salud mental existen en la población infanto-juvenil. Pareciera ser que nosotros estamos acostumbrados a que los niños se enfermen de gripa, de diarrea, y llevarlos al médico, darles un antibiótico, un analgésico y se acabó. Pero resulta que hemos descuidado de manera muy grave los problemas de salud mental. Las estadísticas frías nos dicen que un porcentaje de un 40% de la patología mental se incuba en la infancia. Es decir, nosotros tenemos niños que presentan problemas de salud mental. Nuestra falta de formación nos ha llevado a confundir gimnasia con magnesia. Hoy, por ejemplo, nosotros sabemos que hay trastornos infantiles, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que son estos niños demasiado inquietos y que TDA. todavía por ahí les etiquetamos como niños genios y decimos, no te preocupes, déjalo, está expresando. Tenemos niños que tienen problemas de aprendizaje, tenemos niños que tienen problemas de depresión, tenemos niños que tienen ya rumiación e ideación suicida franca. Pero hay un tema importante, tenemos lo que son las conductas disociales. La violencia, licenciado, nace en la casa, engorda y crece en la calle y se expresa en la escuela o en las diferentes áreas. Vamos a pensar básicamente que un porcentaje muy alto de nuestros niños y adolescentes hoy en día viven de violencia escolar. Y esa violencia escolar conocida como bullying, que parece ser que lo queremos remasterizar como si fuera algo reciente, pero ha existido todo el tiempo. Carrilla. Todos hemos crecido con el bullying. En muchas personas el bullying, la presión o la carrilla ha sido un ingrediente que les ha permitido reconstituir ciertas áreas de defensa, aumentar la seguridad, de rescatar la resiliencia. Pero en un porcentaje muy alto de niños ha sido el generador número uno para desarrollar abatimientos emocionales como depresión. En el bullying, por ejemplo, sabemos que existen 4 elementos fundamentales. Existe la persona que agrede, el victimario, el agresor. Ahí encontramos niños que casi siempre tienen problemas disociales, problemas de hiperactividad, trastornos oposicionistas desafiantes, que vienen de hogares disfuncionales, padres violentos, los gritos en la cocina y a la hora de la comida como algo cotidiano. Estamos hablando de la engorda en la escuela y luego está abordando dónde se genera, que es en la casa, ¿verdad? Tendríamos, por supuesto, entonces la otra parte, el otro ingrediente de estos personajes, de este fenómeno de la agresión o violencia escolar, que sería la víctima. Y la víctima encontramos que tiene factores que lo predisponen para ser víctima. Primero, factores de tipo físico. Niños con sobrepeso, niños con talla baja, con talla alta, niños con algunas alteraciones visuales, con gafas, niños, adolescentes con acné, adolescentes que tienen problemas, porque existe toda esta cuestión que se aprende en casa. Usted ya tiene los dos ingredientes. Hay un niño que aprendió o trae los ingredientes para ser victimario, o sea, el agresor. Y tenemos otro niño que tiene los ingredientes para desarrollar, para ser víctima. Ahí tenemos dos personajes. Tendríamos un tercero que tiene que ver con el espectador. El espectador es aquel niño que promueve, calla, permite, facilita que haya violencia. Son esos niños, como decimos, que amarran navajas. Promotor y reforzador. Así es, y que finalmente son esos niños que también tienen alguna serie de problemática, carencia de confianza con sus papás, con sus maestros, que detectan cosas y no las dicen, etcétera. Y aparece un cuarto, el personaje, víctima-agresor. Es aquel niño que ha vivido agresión durante mucho tiempo, que ha estado sometido a esa cuestión de violencia, y llega el momento que ocurre una transformación, aloja elementos de venganza, y entonces ese niño se convierte en un agresor. Es decir,
descarga toda esa frustración, esa furia, esa represión contenida, callada, no hablada, y entonces va planeando la posibilidad de subsistencia a través de convertirse en agresor. No es raro encontrar en la historia que estos niños que han cometido ese tipo de delitos han vivido algún tipo de maltrato, han sido víctimas, entonces eso los hace que se conviertan en agresores. Es decir, existe lo que nosotros conocemos en esta cuestión de psicoanálisis como las furias narcisistas, esta cuestión de existir a través de la destrucción. O sea, yo he sido destruido, yo tengo que existir a través de matar y matarme para poder liberarme de este sufrimiento. Si nosotros nos vamos a este acontecimiento, seguramente hay muchos datos que no conocemos. Pero lo que sí ocurre es que ahora se menciona que el niño que comete este terrible caso de Monterrey, es un niño, dicen, es un niño que tenía depresión. A veces pareciera como que dar una etiqueta es como salvaguardar todo, es decir, tenía depresión, entonces como él tenía depresión, no hay problema, los demás no tienen riesgo, él es el niño, es el prietito, él estaba con depresión, entonces eso, no, la verdad es que el problema radica en qué estamos haciendo. El bullying no lo detectan los profesores en México, el bullying por lo general lo detectan los mismos compañeros, los padres no detectan el bullying, porque hoy ocurre un problema en casa. Estamos mutilando la comunicación con nuestros hijos. Okay. Vivimos la era donde estamos conectados a la tecnología, padres e hijos, y entonces se ha roto la comunicación o los puentes que permiten la comunicación, digamos la comunicación verbal, no verbal, el mirar a los ojos a nuestros hijos, lo estamos perdiendo porque gran parte de nuestro tiempo lo depositamos en la tecnología. Fíjese, público televidente, doctor, perdone que lo interrumpa, ¿cómo va la responsabilidad de lleno, de base, con la tarea que nosotros tenemos como padres? Y bueno, vemos cómo se suscitan las cosas y se permiten en la escuela y estamos viendo puntualmente el desarrollo de cómo está la violencia en nuestros niños, los jóvenes y los adolescentes, que trae como deficiencia estar alerta y hacer cosas que nosotros tenemos que abordar muy puntualmente para evitar este tipo de incidentes que impactan a la sociedad. Fíjese, licenciado, que leía por ahí que lo más vendido en este pasado periodo navideño fueron aparatos, tecnología. Estamos llenando las casas de tecnología y a nuestros hijos de tecnología y se nos está olvidando revisar los archiveros emocionales de nosotros mismos y de los demás. Cierto es que hoy en día la mejor nana que existe es la computadora. Es una nana extraordinaria porque permite que los hijos se queden ahí silenciosos pasando horas y horas. ¿Qué hay que hacer? Primero, tomar una responsabilidad. A partir de este acontecimiento, entonces todo el mundo expresa. Hoy leía yo que todo mundo es psicólogo, todo mundo dice que va a ser mañana y que a partir de... En México tenemos una cultura pues muy típica, ¿no? Muerto el niño, tapado el pozo. El caso es que lo que tendríamos que hacer es crear conciencia de qué estamos haciendo como padres, primero. Porque dijimos, esto nace en casa. Claro. ¿Qué estamos haciendo como padre? ¿Qué estás haciendo tú, papá? ¿Qué estoy haciendo yo, papá? En términos de la comunicación. Hoy en día muchos padres se limitan a prohibirle a sus hijos el exceso de permanencia en los aparatos porque papá y mamá están igual. Se ha creado esa barrera tecnológica. Entonces, primero, bueno, hacer conciencia, hacer reglas en casa, ser cuidadoso para evitar comer con los aparatos, hacer horas donde se tenga que prohibir a los hijos y al papá y a la mamá estar en la comunicación. Recuperar el hábito de la lectura, recuperar comentar cosas. Tendríamos que empezar a partir de ese lado, como padres, responsabilidad, escuelas para padres, más psicoeducación para papá y mamá. No hacer juicios, no terminar diciendo, si no van a cuidar a sus hijos, ¿para qué los tienen? Eso está reprobado. Nadie como padre es perfecto, todos nos equivocamos, Digo pero usted, nunca es tarde. doctor, tenemos que ser responsables. Responsabilidad. Nos vamos al segundo escenario, la escuela. La escuela tendría que empezar a trabajar más allá de calificaciones.
Hoy tenemos escuelas que ven calificaciones y no corazones. Hoy tenemos escuelas que premian el 10 y descuidan la parte emocional. Cierto es que nuestros profesores, hay que decirlo, ve una gran saturación de trabajo, pero es prioritario ya que ahora, a partir de todo esto que viene, porque este es el foco rojo, esto puede llevar a una desvielada social. A partir de todo esto tiene que empezar a crearse las áreas psicoeducativas en todas las escuelas del país, públicas y privadas. Tendría que hacerse obligatorio que todas las escuelas secundarias, primarias, quizás esa etapa más crítica, tuvieran un área de psicología, que hubiera psicólogos entrenados para la detección oportuna de problemas. Se puede detectar desde los 6 años los problemas emocionales, se pueden detectar las conductas disociales, se puede detectar la depresión, los predictores de ansiedad, la fobia social, el bullying, el papel que se está jugando, etcétera. Tendría que la escuela trabajar un poco más esas situaciones, tener un poquito de mayor capacitación para los docentes en temas de cómo detectar el bullying. Hoy muchos de nuestros docentes pierden mucho tiempo en capacitaciones, pero deja muy poco tiempo para detectar problemas emocionales. He tenido la oportunidad de trabajar con escuelas secundarias en programas de bullying y ha sido complicado entender que los profesores desconocen lo básico para la detección del bullying. No descarto que existan personas preparadas, pero no son suficientes. Claro. Tendríamos que partir que la escuela asuma una responsabilidad. No es la escuela responsable de todo, es una parte del engranaje, pero también eximir a la escuela sería irresponsable, como igual sería cargarle toda la responsabilidad. Tendríamos que partir entonces de cerrar esas 2 llaves de paso. La primera, papá, mamá, casa, familia, revisión de lo que ven tus hijos, contenido de la información. Es decir, hoy tus hijos están a merced de muchísima información, y un niño, un adolescente que todavía no desarrolla estructuras de pensamiento claro, se vuelve vulnerable para la manipulación. Tenemos casos de personas que hoy están creando cierta abusos, mucha pederastia que viaja por las redes sociales. Tenemos grupos que se están constituyendo a través de las redes. Antes teníamos grupos llamados tribus suburbanas que se refugiaban en jardines, en parques, que tenían formas peculiares de vestir, lo cual no era el problema. El problema es que ahí se refugiaban muchos chicos con depresión, con autolesionismo, con problemas de fanatismo, con consumo de drogas, con teorías de que la marihuana es completamente inofensiva, con la cuestión de la destrucción, con estos memes, con culturas de la violencia, de la muerte, suicidios en público, redes sociales. Tendríamos que cuidar esa parte en la casa. Los maestros hablar del tema, no tenerle miedo al tema. Claro, antes para continuar con los de la casa, el padre desvaloriza el comentario del personal de apoyo. Oiga, su hija, no, mi hijo está bien. Hay una negación y una no disposición y cierran los canales de comunicación, tanto en la familia con los hijos como con la gente que puede estar en su apoyo, ¿verdad? Sí, fíjese que, por ejemplo, el problema clínico más frecuente en niños escolares es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que son niños que tienen problemas de atención, de impulsividad y son hiperactivos. Es la patología neuropsiquiátrica más frecuente. El problema es que se detecta muy poco. Y el problema es que cuando maestro le dice a la mamá, oye, tu hijo es muy inquieto, es impulsivo, está peleando con todo, le pone apodo a todo el mundo, se sale de la clase, rompe las cosas, está apodando a todo el mundo, le amarra la chamarra a tu compañero, hace bullying a los demás niños. De entrada, la madre se vuelve un poco más receptiva ante la información del docente. Pero cuando la mamá llega con el papá, en 9 de 10 casos la respuesta del padre será, mi hijo no tiene nada, mi hijo está bien, los que están mal son los maestros, lo que pasa es que no entienden a mi hijo, así era yo. Pues sí, señor, pero vea lo que es ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, desafortunadamente, en México y en Durango, los programas de salud mental no han tenido un impacto. Y no lo han tenido porque se sigue considerando las cuestiones emocionales como cosas no relevantes. Y usted lo ha dicho muy bien, los docentes llaman al papá, si tienen suerte va una vez, y a veces
la mamá ocurre cuando se hacen escuelas para padres, que me ha tocado participar en bastantes, pues el 80%, 90% son mamás. Y uno pensaría, sus esposos están trabajando. No, a veces están viendo la televisión, están viendo el fútbol, están en alguna otra cosa. Entonces yo creo que la escuela tendría una gran responsabilidad, los padres. Y el tercer escalón, o la tercera área, socialmente. Se tiene que legislar en materia de violencia escolar. Se tiene que legislar en materia de proporcionar mayores servicios de salud mental en las comunidades. Se tiene que buscar estrategias para aumentar los recursos en temas de salud mental. Es decir, se recomienda por las organizaciones mundiales que se destine el 10% del gasto en salud para temas de salud mental, y en México se destina menos del 2%. Sigue siendo la salud en México y en Durango el patio trasero de la salud pública. Cierto es que en México existe solamente un hospital hospital psiquiátrico para atender niños y adolescentes. Es decir, solo el Hospital Juan N. Navarro en la Ciudad de México, que es el hospital reconocido. Ha habido intentos en Monterrey, incluso escuchaba un colega, decía hace algunos años, se abrió un hospital de salud mental para niños y nunca se echó a andar. Durango empezamos a construir en el área del Hospital Vallebueno un área para niños y adolescentes. Ahí se quedó el cascarón en el hospital. Quiere decir que todavía pensamos, licenciado, que los niños no se enferman, pero pues ¿dónde está la negación? Mi hijo no puede estar enfermo de algo emocional porque entonces si él está enfermo yo estoy mal. Luego entonces, como yo no quiero estar mal y yo estoy bien, mi hijo está perfecto. Mi hijo saca 10, a mi hijo no le falta nada. Pero muchas veces en la consulta con niños y adolescentes, la principal queja que externan los hijos es la falta de atención por los padres. Público televidente, creo que tenemos material para comentar bastante, pero el tiempo se nos termina. Doctor, encantado y muy agradecido por aceptar venir y charlar sobre esto, que es muy importante para los padres de familia. Le agradezco muchísimo. Gracias, a la orden. Claro que sí, público televidente. Fíjense cómo describe el doctor, cómo se gesta en la casa, cómo se hace crecer en la escuela y cómo no estamos cubiertos por factores de carácter social en lo para legislar. Entonces tenemos una tarea de muchísima responsabilidad. No vamos a buscar culpables, pero sí hacernos responsables de lo que tenemos que hacer cada uno en nuestra labor. Y bueno, nada más me resta agradecerle mucho el favor de su atención, esperando que estos comentarios hayan sido de su completo agrado. Muchísimas gracias. Recuerde, hay que fomentar la escala de valores, que es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima.